Esa ligación existe, no es algo totalmente azaroso el hecho del crimen y la relación entre la víctima y el victimario. Jamás es producto del simple azar. Cuando la escena del crimen es simulada, por ejemplo, ¿cómo se puede indagar más aspectos sobre esa misma escena? Es como contar, para que no quede claro, el móvil, ¿a eso te referís? Claro. Bueno, uno de los puntos que aquí abordamos fue las escenas apañadas o simuladas. Es un desafío para los criminólogos, para la policía, pero para eso están justamente los conocimientos que aplican en este caso. O sea, ¿cómo determinar si se trató de un homicidio o de un suicidio? A veces la línea es muy delgada, a veces ni siquiera hay mala intención de parte de la persona que fallece. Puse un ejemplo momentos atrás de una persona que en realidad estaba enferma, no podía mantener a su familia, había contratado una póliza de seguros y bueno, y simula su muerte, pues muerte por asesinato, porque si no, no lo pagarían y su esposa y sus hijos no serían beneficiarios de eso. Volvemos a lo mismo, la casuística es inmensa y hay que estar caso por caso. Sin embargo, hay algunos casos que son prototípicos, es decir, muchas veces o algunas veces se encuentra una persona colgada y lo primero que se dice, bueno, esta persona fue víctima de un suicidio, no estamos ni ante un homicidio ni un suicidio, pero en realidad estamos ante un accidente. ¿Recuerdan el método Nash? Muerte natural, accidental por la A, suicidio por la S, homicidio por la H. Bueno, lo que parece ser una escena propia de un suicidio, porque tenemos una persona colgada, no lo es. Muchas veces, o algunas veces, se trata de satisfacción sexual, o sea, es un método bastante... Se ha dado incluso de sadomasoquismo o de autoerotismo, porque el hecho de obstaculizar las vías respiratorias da cierto placer sexual cuando hay masturbación de parte de la persona. No se busca, como para decirlo vulgarmente, se le va la mano, se le escapa algo que no esperaba la persona, no quería autoeliminarse. No se trata de un suicidio, sino que es un accidente el que lleva a eso. Muchas veces pasan este tipo de muertes que, por ejemplo, la esposa de la persona que encuentra así trata de vestir al cadáver, ¿verdad?, para evitar, por una cuestión de pudor, para evitar la vergüenza pública. Y ahí sí hay un elemento de un tercero que ayuda a simular una escena del crimen. Pero estamos hablando de motivaciones nobles, si se quiere, motivaciones que no son perversas ni que son espurias, que son propias del pudor. Pero eso no quita de que no haya una manipulación de la escena del crimen. Puse este ejemplo que aunque puede ser un poco desagradable, es bastante común. El tema de la autosatisfacción y del que entrar en el exceso la persona termina ahorcada, ¿verdad? Y por lo tanto no buscó el suicidio, fue un accidente por esa práctica sexual. Un caso así fue el caso de David Carradine. Exacto, no lo quise mencionar. Porque ellos son capaz que muy jóvenes y no se acuerdan, pero no lo conocían. No lo quise mencionar porque supongo que en la sala puede tener muchos admiradores. Y bueno. O quizás no, doctor, capaz que nosotros somos los más viejos. Porque son muy jóvenes. Pero no, David Carradine, claro, aparece justamente ahorcado, aparentemente, y bueno, cuando se empieza a investigar, las causales eran seguramente sexuales, ¿no? O sea, practicaba... diríamos sadomasoquismo, exacto, y una de las prácticas era el ahorcamiento, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? La última pregunta. Sí. Desde Perú dice, ¿los asesinos tienen lo que se llama la prueba y error o mejoran con cada asesinato? Perú está despierto, Perú. Bienvenido. Adelante. Bueno, no se puede dar una respuesta tajante. En general mejoran, entre comillas, mejorar, ¿verdad? Vaya que utilizando la palabra mejorar la utilizamos por una comodidad de lenguaje, pero es evidentemente cuando estamos hablando de asesinatos. Pero se perfeccionan, sí, con sus nuevos crímenes, van viendo qué elementos rituales van añadiendo, que no se animan en el primer ataque criminal. Se van sintiendo más seguros a medida que no se los atrapa también.
Entonces suelen ir añadiendo, incorporando elementos rituales y suelen ir incluso, la famosa firma del criminal raramente se da en el primer crimen, sino que es un proceso, se va dando, lo va estableciendo en actos criminales siguientes. Significa el ilícito. Claro. Exactamente. Pero también se verifica otra situación. A veces cuando estamos ante una seguidilla, una retahíla de crímenes, donde el criminal se va sintiendo tan seguro, va cayendo en ese exceso de confianza, y también muchas veces el que comenzó como un psicópata, que comienza esa seguidilla de asesinatos para saciar su instinto criminal, se va, digamos, su mente se va deteriorando de tal manera que va entrando al grado de la psicopatía, o sea, va entrando al grado del psicótico. Muchos de los asesinos seriales que comenzaron como psicópatas terminaron sus días internados en manicomios y atrapados. ¿Por qué? Porque fueron gradualmente perdiendo esa habilidad, por así decirlo, que tenían en cometer sus primeros crímenes. Un caso que ya lo hablamos en la charla que afortunadamente tuve la suerte de estar acá hace 2 meses atrás, es el de Ted Bundy. Ted Bundy quizás sea el asesino serial más prototípico, asesino serial de tipo sexual más prototípico del siglo XX, que era característico por su inteligencia, que era superior a la media. Sus crímenes, aunque eran salvajes y eran totalmente reprobables, demostraban una gran habilidad para evitar la aprehensión. Bueno, este hombre llegó un momento que cometió los crímenes más absurdos, o sea, incluso puso en riesgo su propia libertad, porque es capturado, se inicia su proceso, logra escaparse, se escapa de la cárcel norteamericana donde estaba preso, y tiene la posibilidad de cruzar la frontera con México. Pero es tanto el nacer de sangre y la psicopatía que lo va embargando y ganando cada vez más, que antes de cruzar la frontera de México, donde tenía cómplices que lo iban a ayudar y que quizás hasta por un tema de tratados hasta podía obstaculizar, si lo aprendían, de que otra vez lo trasladasen y lo juzgasen en Estados Unidos. Bueno, es tanto su perversión, lo domina tanto, que ingresa en un ámbito estudiantil